Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material fascinante y, hay que decirlo, bastante enigmático. Son unos extractos de un texto llamado Ciclomancia, que detalla un método para desarrollar lo que denomina poder psíquico. Sí, es un material muy particular. Nuestro objetivo es, bueno, desglosar de manera muy didáctica las ideas y sobre todo los ejercicios que proponen estas páginas. La misión es entender la lógica interna de este sistema que promete un control sobre la mente y el cuerpo que rozan lo increíble. Exactamente. Lo que presenta el texto es un marco de trabajo, casi una disciplina, que busca conectar la mente consciente con funciones que normalmente operan en automático, ¿no? Vamos a analizar esos centros de control que postula el documento y los métodos, la verdad, sorprendentes que sugiere para activarlos. De acuerdo, pues, empecemos a desglosar esto. La premisa fundamental parece ser que la mente puede dar órdenes directas y muy potentes al cuerpo. El texto insiste mucho en la palabra transmisión. A primera vista uno piensa, bueno, concentrarse mucho, pero va más allá, ¿cierto? Mucho más. No es solo la intensidad del pensamiento, se trata de la calidad, de la eficiencia de ese canal de comunicación. La transmisión se dirige a lo que el texto llama el consciente primario, que podremos interpretar como una capa profunda de la conciencia que recibe y ejecuta las órdenes. Entiendo. La idea es que ese canal, esas fibras nerviosas del centro de poder psíquico, está casi atrofiado. Dicen que usamos apenas un 1%. ¿Solo un 1%? Sí. Así que los ejercicios iniciales son, en esencia, como una fisioterapia para ese canal, para fortalecerlo. Y aquí hay una cifra que me hizo leer la página 2 veces. Afirma que un maestro psíquico puede intensificar una orden mental 1200 veces. Es un número que llama la atención, ¿verdad? Totalmente. O sea, me pregunto si es una metáfora de un control absoluto o si de verdad proponen que es algo medible. Por el tono del texto, parece que lo toman de forma bastante literal. El número sirve para establecer la escala, la ambición del sistema. Claro, no es sentir un poquito más de calor. No. Es una orden tan abrumadora que puede, digamos, reescribir la realidad fisiológica del momento. Y por eso el entrenamiento inicial es tan contraintuitivo. Los primeros 7 ejercicios están diseñados para forjar esa potente transmisión, obligando al consciente a aceptar una mentira sensorial. O sea, el primer paso es demostrarle al cerebro que una orden interna puede ser más fuerte que la evidencia que le llega del mundo de afuera. Exacto. Se trata de ganar la primera batalla contra la tiranía de los sentidos. Es la piedra angular de todo el sistema. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque pasamos de la teoría a la práctica pura y dura. Y la herramienta es algo tan simple como agua. Es de una simplicidad muy elegante. El primer ejercicio es clarísimo. Sumerges la mano izquierda en agua muy fría. Al mismo tiempo, desde la frente, tienes que proyectar una orden proyectil con la sensación de agua muy caliente. Y el objetivo, imagino, no es quemarse. ¿O sí? No, no para nada. El objetivo inicial es más útil. Es que el consciente al recibir 2 datos contradictorios, ceda un poquito y perciba el agua fría como quizás un poco menos fría de lo que es. Una pequeña victoria, pero fundamental. Justo. Entiendo. El ejercicio 2 es lo mismo, pero al revés, con la mano derecha y agua caliente. Pero el ejercicio 3 me parece un salto cuántico en dificultad. Pide poner una mano en agua fría y la otra en caliente, a la vez, y enviar órdenes cruzadas. La mitad derecha del cerebro le ordena a la mano izquierda sentir calor y la izquierda a la derecha sentir frío. Suena a un nudo en el cerebro, ¿verdad? Totalmente. ¿El texto da alguna pista de cómo lograr esa disociación tan extrema? No da muchos detalles del cómo, más allá de la práctica insistente, pero lo que propone es un ejercicio neurológico de altísimo nivel. Obliga al cerebro a independizar los hemisferios en una tarea sensorial. Es como pedirle a un pianista que toque 2 melodías distintas con ritmos opuestos. Una prueba de fuego para ver si la transmisión ya está bajo control. Precisamente, para ver si no es solo autosugestión. De acuerdo. Entonces ya empezamos a torcer la realidad física. Pero ahora el texto nos quita las ruedas de entrenamiento. El ejercicio 4 nos lanza al vacío. ¿Cómo se supone que generemos estas sensaciones de la nada, sin el agua como ancla? Aquí es donde la habilidad se interioriza por completo.
después de entrenar al cerebro a obedecer las órdenes de calor y frío con un estímulo de referencia. El siguiente paso es evocar esas sensaciones sin ayuda externa. La mente ya tiene una memoria sensorial de la orden y del efecto. O sea, es activar esa memoria a voluntad. Justo. Generar la sensación de calor o frío en las manos por orden directa. Ya no se trata de contradecir un estímulo, sino de crearlo desde cero. Es un condicionamiento puro y duro, entonces. Y a partir de ahí, el sistema introduce conceptos que suenan todavía más avanzados, como transmutación silenciosa. Y transmisión cruzada, que son la culminación de esta fase. Los ejercicios 5, 6 y 7 refinan la habilidad. Buscan que estas órdenes se puedan enviar de forma casi instantánea, cruzada y sin esfuerzo, como un reflejo. Para poder usarla en lo que el texto llama fines terrestres. Exacto. Para aplicaciones prácticas más allá de sentir calor o frío en las manos. Esto de reprogramar los sentidos básicos es increíble, pero el texto no se detiene ahí. Sugiere que podemos construir sentidos nuevos. El primero es un reloj interno. Me intriga mucho cómo proponen entrenar algo tan abstracto. El método es fascinante por lo simple. El ejercicio consiste en intentar adivinar la hora exacta, varias veces al día, sin mirar ningún reloj. Simplemente parar y preguntar, ¿qué hora es? Exacto. La clave es la repetición y prestarle atención a esa respuesta intuitiva. Con el tiempo, se postula que el subconsciente aprende a proyectar un reloj oscuro invisible en el espíritu y te permite sentir la hora con una precisión asombrosa. Es interesante que lo conecte con músicos o atletas. No lo presenta como un truco de magia, sino como una herramienta de alto rendimiento. Exacto, lo enmarca en la utilidad. Y lo mismo pasa con el siguiente sentido, la discriminación espacial. La descripción que usa el texto es muy gráfica. Ojos en los pies. Suena a película de artes marciales. Y el entrenamiento es igual de simple. Lo es, en su concepto. El ejercicio básico es caminar con los ojos cerrados hacia una pared, con la intención de detenerte justo un instante antes de tocarla. El objetivo es calibrar el centro de registro de las sensaciones, agudizar la percepción del espacio a través del eco, del aire, una especie de presión espacial. Y el objetivo final, muy ambicioso, es poder moverse por una habitación con los ojos cerrados, pero no de memoria. No, guiado en tiempo real por este sentido, como si tuvieras un sonar psíquico. De acuerdo. Hasta ahora hemos hablado de control sobre la percepción. Pero aquí es donde las ideas del texto, para mí, alcanzan su punto más sorprendente. Se introduce el centro de control de los órganos. Esto ya no es sentir el espacio, es gobernar tu propia biología. Es el siguiente nivel de dominio, sí. La premisa es que si la mente puede gobernar la percepción, también puede gobernar las funciones autónomas del cuerpo. Permitiría regular el peso, el apetito, las emociones, los ciclos hormonales, todo. Y de nuevo, con ejercicios muy concretos. Muy concretos. Por ejemplo, para perder peso, la técnica es visualizar el estómago lleno después de comer una porción pequeña, para generar saciedad. La verdad, no estoy seguro de querer tener una conexión tan íntima con mi propia digestión, como también sugiere visualizando el movimiento de los intestinos. Es una imagen fuerte, sí, pero entiendes el principio. Claro, es hacer consciente lo inconsciente. Llevar el mindfulness a un nivel casi quirúrgico. Es una excelente analogía. Y este principio se lleva a su máxima expresión en el ejemplo que el texto presenta como la prueba definitiva, el letargo yogi. Y no lo mencionan como una leyenda, sino como un fenómeno observable. Correcto. Las afirmaciones son extraordinarias. Sobrevivir 40 días, no solo sin comida, sino sin aire. Eso va en contra de todo lo que sabemos de biología. Es una imposibilidad física, claro. ¿El texto intenta dar una explicación o simplemente lo presenta como un milagro? Intenta dar una explicación, y ahí se vuelve más especulativo y fascinante. El método, según lo describe, es puramente mental. El yogi envía una orden de tal violencia a su cuerpo que lo obliga a entrar en animación suspendida. Y el texto es muy específico al detallar los cambios fisiológicos. A ver, vamos a enumerarlos porque son increíbles. Primero, la temperatura corporal cae en picado, a un rango de 27 a 32 grados Celsius. Una hipotermia controlada. ¡Wow! El pulso y la respiración se vuelven casi indetectables. Se detiene por completo la producción de orina, lo que implica un control renal absoluto.
La actividad digestiva cesa. El volumen de sangre en circulación se reduce al mínimo y el metabolismo general se desploma entre un 20 y un 50%. Es un apagado sistémico. Un apagado que, bueno, hasta cierto punto podemos entender, la hibernación. Pero la cuestión del oxígeno sigue ahí. ¿Cuál es la teoría que propone el texto? Aquí es donde la explicación abandona la fisiología conocida. Postula que el cuerpo, sin oxígeno externo, activa un mecanismo radical. Empieza a convertir el carbono del propio cuerpo en hidratos de carbono. Espera, ¿cómo? Como los hidratos de carbono son ricos en oxígeno, en esencia, el cuerpo estaría canibalizándose a nivel molecular para fabricar su propio oxígeno. Es asombroso. La mente obligando al cuerpo a reescribir sus reglas fundamentales. Es la manifestación definitiva del control psíquico según este sistema. Dejando el cuerpo, para finalizar, el material también se enfoca en la mente. No solo es controlar el cuerpo, sino afilar las herramientas del pensamiento. Así es, busca un dominio integral. Habla de fortalecer la voluntad, o volición. Sí, y los ejercicios para la voluntad son un entrenamiento en autodisciplina pura y dura. La propuesta es fijar una tarea simple pero innegociable. Levantarse a una hora exacta sin dudar. Escribir una carta a una hora determinada. La clave es cumplirla superando la pereza, las excusas. Cada pequeña victoria fortalece el músculo del dominio psíquico. Es como hacer pesas con la fuerza de voluntad. Justamente. Y en cuanto a hacer el pensamiento más profundo, el ejercicio que describe es, como mínimo, poco convencional. Es muy contraintuitivo, sí. La técnica es tomar un libro denso, abrirlo por la mitad y en lugar de leerlo, simplemente mirar las páginas. La intención es absorber la esencia del contenido. Sin leer palabra por palabra. Sin leer. La teoría es que el consciente primario puede captar la información de una forma más holística, sin el filtro lineal de la lectura. El objetivo es desarrollar una aptitud para asimilar conceptos complejos casi instantáneamente. Entonces, si tuviéramos que resumir todo esto, ¿con qué nos quedamos? Lo que hemos explorado es un sistema muy estructurado, que postula que con una práctica disciplinada y repetitiva, la mente puede entrenarse para ejercer un control que hoy consideraríamos extraordinario sobre todo. Para mí, lo verdaderamente fascinante es el método. Sugiere que estas habilidades, a menudo vistas como misticismo o un don, podrían ser el resultado de un entrenamiento sistemático. El núcleo de la filosofía es que la conexión entre el consciente y el subconsciente es un camino que se puede construir y ensanchar con práctica, para despertar un potencial latente. Y esta nos deja con una pregunta final para la reflexión. El texto menciona, casi de pasada, que los fisiólogos Penfield y Jasper sitúan el centro de la conciencia en el tronco del cerebro superior. Esto plantea una idea interesante. Si la ciencia moderna mapea funciones específicas en distintas áreas del cerebro, ¿podrían estas técnicas de visualización y autosugestión ser una forma intuitiva, quizás milenaria, de interactuar con esas mismas estructuras neurológicas, aunque se expliquen con un lenguaje que nos suena a esoterismo y no a neurociencia? Hoy tenemos sobre la mesa un material que, la verdad, no se anda con rodeos. Para nada. Desde la primera página nos lanza una promesa que es, como mínimo, espectacular. La capacidad de adquirir sorprendentes poderes místicos. Sí. Y no está hablando en sentido figurado, para nada. Menciona directamente curación a distancia, materialización de objetos, profecía, transmisión del pensamiento. La lista sigue y sigue. Es impresionante. Es una propuesta de todo o nada. Totalmente. El argumento central del texto es que la magia, así con mayúscula, no solo existe, sino que es accesible. Y hay una frase que lo resume todo, que es que se pueden obtener resultados increíbles incluso sin mover un dedo. ¡Wow! Es el tipo de afirmación que te obliga a seguir leyendo, o sea, ya sea por escepticismo o por pura fascinación. Totalmente. Y para que no pensemos que es algo vago, le pone un nombre muy rimbombante. Ciclomancia. ¿Qué es exactamente eso, según el libro? Bueno, lo define como un sinónimo de magia blanca, pero con un matiz clave. Ajá. Según el texto, no es algo que se aprenda de cero, sino que es la simple utilización de poderes ocultos que supuestamente todos poseemos. O sea que ya lo tenemos.
Exacto. La idea es que son facultades olvidadas, un eco de un pasado en el que la humanidad estaba más conectada con estas habilidades. El libro insiste una y otra vez con una frase que es casi una orden. Pero usted posee el poder de hacerlo. Y la lista de poderes que promete despertar es una locura. Va de lo más épico a lo extrañamente práctico. Sí, sí. Por un lado, habla de cosas como ver a gran distancia usando un telescopio astral, o de poder tocar un objeto y conocer toda su historia, una habilidad que llama psicometría. Exacto. Y sigue con más. La capacidad de saber qué está pasando en otro lugar sin estar físicamente allí, o de percibir cómo es realmente una persona antes de conocerla. Uf, Incluso se aventura a prometer el viaje astral, la capacidad de mover objetos con la mente. extendiendo un brazo astral. Eso me pareció increíble. Un brazo astral. Un brazo astral, tal cual. Y junto a todo eso, la capacidad de predecir el futuro. Pero lo que me parece genial es que en medio de toda esta grandilocuencia mística, de repente te dice que también puedes usar este poder para adelgazar Sí. y mantenerte delgado sin pasar hambre. Es como tener las llaves del cosmos para no hacer dieta. Esa mezcla es parte de su atractivo. Y lo que es aún más interesante es cómo lo presenta. O sea, no es un camino difícil reservado para unos pocos. Claro. Al contrario, el texto insiste en que no se necesita ninguna aptitud especial, ni rituales ni materiales caros. La única condición es seguir las instrucciones al pie de la letra para, y esto es una cita, despertar en usted poderes sorprendentes que nunca había soñado. Una democratización total del poder místico. Exacto. De acuerdo, entremos en materia. Si el libro hace estas promesas tan extraordinarias, tiene que justificar de dónde sale todo este poder. ¿Cuál es, digamos, el motor de la ciclomancia? La respuesta que ofrece es el concepto central de toda su teoría, una entidad a la que llama el consciente primario. El consciente primario. Sí, lo describe como un espíritu instintivo, prehistórico, que llevamos dentro. La idea es que este espíritu ha evolucionado con la vida misma, desde la era instintiva de los peces y reptiles hasta la etapa más intelectual de los primates y los seres humanos. O sea, nuestra herencia animal. En esencia, sí, es nuestra sabiduría más profunda y antigua. Un espíritu prehistórico. Me gusta cómo suena. Pero, a ver, si todos lo tenemos, ¿por qué no andamos por ahí moviendo cosas con la mente? ¿Por qué está dormido o aletargado? Esa es la clave. Según el libro, el culpable es el desarrollo de nuestra propia inteligencia racional, específicamente la corteza cerebral. Ah, A medida que el cerebro humano se volvió más complejo y enfocado en el razonamiento lógico, fuimos perdiendo el control directo, casi muscular, que teníamos sobre este consciente primario. nuestra mente lógica lo bloquea. Actúa como un filtro, exactamente. Un filtro que interfiere con el acceso a estos poderes más instintivos. Y aquí es donde se pone realmente fascinante. Porque el libro argumenta que aunque la mayoría lo tenemos bloqueado, algunas personas han sabido usarlo, quizás sin siquiera darse cuenta. Y da ejemplos de figuras icónicas. Marilyn Monroe, Clark Gable, Rodolfo Valentino. Exacto. La teoría del libro es que el magnetismo arrollador de estas estrellas de cine no venía de su intelecto o de un cálculo, sino de una manifestación pura de su consciente primario. Su carisma, su capacidad de hipnotizar a las masas. Era este poder instintivo en acción. No seducían con la razón, sino con esta fuerza primaria. Justo eso. Entonces no es algo que hayamos perdido, sino que simplemente no sabemos cómo acceder a él. Precisamente. El texto lo subraya con mayúsculas. Usted no ha perdido su consciente primario. Sigue ahí, formando una parte enorme de nuestro cerebro y funcionando siempre, aunque sea de manera involuntaria, a través de los instintos. La misión de la ciclomancia no es crear algo nuevo, es encontrar el interruptor para volver a encenderlo a voluntad. Entiendo la idea de una fuente de poder, pero lo que me parece alucinante es que el libro intente darle una base científica. Es como si quisiera hacer una disección del alma. De hecho, presenta lo que llama 2 pruebas científicas de confusión para demostrar que esto es posible. Suena Peculiar, sí. muy peculiar. Y lo es. Son 2 ejemplos médicos que utiliza de una forma muy particular para defender su argumento. La primera prueba que menciona es la sífilis, a la que llama la gran imitadora. La sífilis. ¿Cómo conecta eso con poderes místicos? A ver,
La lógica es la siguiente. El texto explica que las manifestaciones de la sífilis son tan variadas que pueden afectar a cualquier órgano y simular los síntomas de muchísimas otras enfermedades. ¿Ok? Una persona puede parecer que tiene un problema cardíaco cuando en realidad es la sífilis imitándolo. Es un ejemplo de cómo algo puede crear una realidad física que no se corresponde con la causa aparente. Vale, entiendo el concepto de imitación. ¿Y la segunda prueba? La segunda es la histeria. La describe como una condición mental en la que una persona está tan convencida de que padece una enfermedad que llega a desarrollar síntomas físicos reales. Wow. Puede experimentar parálisis, ceguera, dolor, aunque no exista ninguna causa orgánica. El poder de la mente se manifiesta en el cuerpo. Ah, ahora veo la conexión. El argumento del libro es que si la mente, ya sea por una enfermedad o por convicción, puede crear síntomas falsos, También debería poder crear condiciones deseadas, pero de forma controlada. claro, Exactamente. Esa es la conclusión. Si la mente tiene el poder de enfermar al cuerpo por su gestión, también tiene el poder de sanarlo, de fortalecerlo, de modificarlo a voluntad. El objetivo de la ciclomancia es tomar el control de ese mecanismo. de acuerdo, tenemos la fuente de poder, el consciente primario y una justificación de por qué es plausible. Pero lo que me sigue sorprendiendo es el nivel de detalle. El libro no se queda en la teoría, le da una anatomía completa. Sí, lo descompone como si fuera un manual de biología. Es increíble. Le da una estructura con 10 partes y mezcla neurociencia real con sus propios conceptos. A ver, Por ejemplo, menciona las partes que uno esperaría. Un centro del poder psíquico, que lo ubica en la zona del silencio del cerebro, y luego centros para las sensaciones y el control de los órganos, que los asocia con el tálamo y el hipotálamo. o sea, toman nombres de la neurociencia real y le ponen una capa esotérica encima para darle credibilidad. Exacto, es una técnica muy persuasiva, pero luego se pone mucho más extraño. Introduce conceptos que son puramente suyos, como las antenas cerebrales. Antenas cerebrales. Sí, a las que describe nada menos que como la artillería del poder psíquico. Y también habla de un centro de la vista primaria o un oído del poder psíquico, sugiriendo que tenemos sentidos paralelos a los físicos. Es un mapa cerebral completamente reinventado. Totalmente. Me cuesta imaginar cómo funcionaría todo esto en la vida real. Una cosa es tener este mapa, pero otra muy distinta es usarlo. ¿El libro da algún ejemplo que lo aterrice un poco? Sí, y es bastante bueno. Para explicar el centro de coordinación de los músculos, utiliza el simple acto de levantar un peso. Ah, ok. Si el peso es ligero, describe una coreografía increíble que ocurre en milisegundos. El bíceps se contrae, el tríceps se relaja para no oponerse, luego el mismo tríceps se contrae un poco para frenar el movimiento. Espera, entonces el libro argumenta que cada vez que levantamos algo, estamos presenciando una danza muscular inconsciente que en teoría podríamos hackear con la mente. Esa es exactamente la idea. Y se pone mejor. Dice que si el peso es más grande, el centro de coordinación recluta más músculos. Los de la espalda, el antebrazo, la muñeca, todo el cuerpo entra en juego. Claro. Podríamos lograr proezas que parecen sobrehumanas. Y volviendo a las antenas cerebrales que me dejó pensando, la artillería del poder psíquico suena increíblemente potente. Sí, pero es un poco vago. No entra en detalles sobre su composición física, las trata más bien como componentes funcionales. Entiendo. Según el texto, estas antenas son las responsables de proyectar nuestra energía mental fuera del cuerpo. Son las que nos permitirían emitir y recibir pensamientos a distancia, telepatía, o influir en la salud de otra persona, o incluso ejercer la psicoquinesia. Mover objetos con la mente. Exacto. Son básicamente los transmisores y receptores de nuestra propia estación de radio mental. Vale. Entonces tenemos una fuente de poder, una anatomía y ejemplos de su funcionamiento. Pero me falta una pieza. ¿Cuál es la energía que lo mueve todo? El combustible de este motor. El texto le da un nombre igual de dramático que los demás. La dinamita latente en su irritabilidad protoplasmática. Eso es poesía pura. ¿Qué significa? Desglosado es más simple de lo que suena. El concepto base es la irritabilidad, una propiedad de todo tejido vivo, el protoplasma, que es simplemente la capacidad de reaccionar a un estímulo. Ajá.
El libro postula que cuando un tejido vivo es estimulado, se excita una corriente eléctrica que ya estaba ahí, latente. A esa energía potencial la llama dinamita latente. Una dinamita eléctrica dentro de cada una de nuestras células. Justo. El objetivo final de la ciclomancia es aprender a controlar y dirigir esa corriente a voluntad. Aprender a hacerla fluir por los nervios hacia donde quieras. Al cerebro para la telepatía, al brazo para darle más fuerza. Esa dinamita es el combustible universal para todos los poderes. ¡Exacto! Y con todo este sistema montado, llegamos a la idea final, que quizás es el gancho más poderoso de todo el texto. La propuesta de que no hace falta una transformación radical. Habla del principio del 1%. ¡Exacto! Es la culminación de todo el argumento. Bajo el título, lo que puede hacer por usted un simple 1% de su inconsciente primario. Suena bien. El libro afirma que todos tenemos una personalidad desconocida, que es mucho más vasta que nuestra personalidad consciente. Y la gran revelación es que no necesitamos despertar el 100%. Solo con activar un 1% de esa personalidad desconocida, una persona puede convertirse en un milagro hecho hombre. ¿Y cómo justifica ese impacto tan desproporcionado? Un 1% suena a muy poco. Utiliza una analogía matemática un tanto peculiar. Dice, imagina que normalmente usas el 10% de tu personalidad conocida. Si aprendes a usar, además, un 10% de tu personalidad desconocida, no has sumado un 10%, sino que has duplicado tu efectividad. ¿Ok? Según sus cálculos, activar ese pequeño 1% te vuelve 10 o incluso 109 veces más eficaz que los demás. La idea es que el efecto no es sumatorio, es multiplicador. ¿Te da una ventaja exponencial? Exactamente. Y claro, lo lleva al terreno práctico de la vida cotidiana como la competencia en los negocios. Por supuesto. El libro argumenta que si una empresa supera a su competidora en un 10%, la domina por completo. Y luego hace la promesa final. La persona que aprenda a usar ese 1% de su poder latente superará a su rival primero en un 10, luego en un 15, un 20%. Hasta lograr un dominio absoluto en su campo. Es una visión muy orientada al poder y al éxito. Totalmente. La promesa final no es solo la iluminación, es una ventaja competitiva. Se promete una personalidad más dinámica, más autoritaria, una memoria infalible, un mejor poder de concentración. E incluso beneficios tan terrenales como resistencia al reuma. Se vende como un sistema integral para amplificar todas las capacidades humanas. Entonces, para recapitular, lo que hemos explorado es un sistema de pensamiento que propone la existencia de un potencial interior gigantesco, el consciente primario. Una herencia de nuestro pasado más instintivo. Y este sistema ofrece un manual de usuario detallado para despertarlo y controlarlo. Lo fascinante aquí no es solo la promesa, sino cómo el libro construye una mitología completa y autosuficiente. Usa neurología, física y hasta matemáticas para hacer que lo imposible suene no solo plausible, sino sistemático y alcanzable. Claro. Le da una base biológica con las 10 partes del cerebro, un mecanismo físico con la dinamita latente y una aplicación práctica con la regla del 1%. Es en definitiva un manual de instrucciones para la propia alma. Damos por un momento su premisa de que la vida moderna ha adormecido un espíritu instintivo y prehistórico. Cabe preguntarse, ¿qué otras facetas de la experiencia humana, quizá relacionadas con la creatividad, la empatía o la conexión con la naturaleza, podrían estar igualmente esperando ser redescubiertas bajo esta misma lógica? Bueno, hoy le vamos a entrar a un material que es una verdadera joya, casi como un texto perdido. Propone una idea que de entrada suena a ciencia ficción, que podríamos multiplicar nuestra fuerza física sin necesariamente hacer crecer los músculos. La misión de hoy es desmenuzar las ideas principales que presenta de una forma muy detallada para ver si estamos frente a una clave olvidada del potencial humano o simplemente una teoría muy bien contada. Y es que nos obliga a cuestionar algo que damos por sentado, ¿no? La relación entre nuestra mente y nuestro cuerpo. El texto habla de un poder psíquico y de un centro de coordinación de los músculos. La premisa es que nuestra propia mente consciente, la que creemos que nos da el control, en realidad es un limitador.
Es como si manejáramos un auto de carrera siempre en primera velocidad por miedo a lo que podría pasar si pisamos el acelerador a fondo. Hoy vamos a explorar el manual de ese auto. Me encanta esa analogía. Entonces, empecemos por el motor de todo esto. El texto lo llama el centro de coordinación de los músculos. ¿Qué es exactamente? ¿Una parte del cerebro que no conocemos? Pues lo describe de una forma muy particular. No es todo el cerebro, sino una parte específica de lo que llama el consciente primario. Si quisiéramos ponerle un pin en el mapa anatómico, estaría en zonas como el cuerpo estriado, el núcleo rojo y el cerebelo. Pero lo importante no es tanto la ubicación, sino cómo funciona. Este centro tiene su propia energía, sus propios potenciales eléctricos, pero el texto dice que son débiles. Y la razón es fascinante. Nuestra mente consciente, nuestro yo racional, le roba energía para mantener sus operaciones del día a día, su análisis constante, sus preocupaciones. O sea que nuestro pensamiento consciente, el que usamos para tomar decisiones, es como un parásito energético de este centro de control más profundo. Exactamente. Y aquí viene la idea explosiva. El texto afirma que si logramos liberar a este centro de la tiranía del consciente, se pueden producir descargas de alto voltaje. Usa la palabra dinamita. Dinamita. La tesis es que el poder muscular más devastador no viene de la concentración máxima, sino de todo lo contrario, de ceder el control, de apagar al analista en nuestra cabeza y dejar que este sistema primario tome el mando. Pero eso va en contra de todo lo que uno aprende. Pensamos en un atleta olímpico y nos imaginamos una concentración de acero, un control mental absoluto. Pero esto sugiere que el verdadero poder se encuentra al soltar, al confiar en un sistema casi instintivo. Es un cambio de paradigma total. No se trata de forzar, sino de permitir. El texto sugiere que ese poder psíquico es la capacidad de nuestra mente de comunicarse directamente con ese centro de control, sin los filtros y las limitaciones de la razón. Digo, es como si el director general de una empresa, la mente consciente, dejara de dar microórdenes y confiara plenamente en su jefa de operaciones, el centro de coordinación, que sabe exactamente qué hacer. Ok, la teoría es alucinante, pero suena muy abstracto. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Por suerte el texto nos da un ejemplo increíblemente minucioso. El simple acto de levantar un peso con el bíceps, y lo descompone en 11 pasos. Y antes de que alguien se asuste con una lista de 11 pasos, lo interesante no es memorizarlos, sino ver el panorama general que pintan. Podemos agruparlos, digamos, en 3 grandes fases para entender la coreografía. La primera es la fase de reporte. El músculo reportándose para el servicio. Jaja, algo así. El proceso no empieza en el cerebro ordenando, empieza en el bíceps, que siente el peso. De ahí, envía un mensaje por un nervio, pero no va directo a la oficina del director. Primero, hace una escala en la médula espinal, donde salta a otra vía, y de ahí sube hasta el centro de coordinación de los músculos. Ahí el mensaje es recibido, como un informe de campo que llega a la base de operaciones. Todo esto ocurre antes de que seamos conscientes de nada. Entendido. Fase 1, el informe llega a la base. ¿Cuál es la segunda? La segunda es la fase de decisión, y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. El centro de coordinación no toma la decisión final. Le pasa el informe a otro departamento, el centro de registro de las sensaciones, y este a su vez se lo presenta a la mente consciente. Es en este punto, y solo en este, el paso 7 de los 11, donde nosotros, nuestro yo consciente, participamos. El texto dice, y cito, se elige la cantidad exacta de fuerza que se necesita. Es una decisión estratégica. A ver si entendí. De todo este complejo proceso neurológico, nuestra aclamada conciencia solo participa en un único paso. Nos creemos los directores de la orquesta cuando en realidad solo damos el visto bueno final a un plan que ya se ha elaborado en niveles mucho más profundos. Es una forma perfecta de verlo, y nos lleva a la tercera y más fascinante fase, la fase de ejecución coordinada. Porque una vez que la mente consciente da el ok, la orden no solo va al bíceps, y aquí está la magia del sistema. Cierto. Aquí es donde leí algo que me hizo dudar. El paso 8 dice que el centro de coordinación, de forma automática, le ordena al músculo opuesto, el tríceps,
que también se contraiga. Un momento. Yo siempre pensé que para levantar algo, el tríceps tenía que relajarse por completo. ¿No se estarían cancelando el uno al otro? Esa es la pregunta clave, y revela la genialidad de este sistema. No se trata de una contracción total del tríceps, sino de una contracción estabilizadora. Imagina que el bíceps es un caballo de carreras. Si lo dejas correr sin control, se puede desbocar y causar una lesión. El tríceps actúa como las riendas, no para detener al caballo, sino para guiarlo, para asegurar que toda su fuerza se aplique en la dirección correcta y de manera controlada. Es un freno y un guía a la vez. Es una danza, entonces, no una lucha de un solo músculo. Exactamente. Los últimos pasos detallan esa danza. El centro de coordinación calcula la tensión precisa que necesita el tríceps para estabilizar el movimiento sin gastar energía de más y sin frenar al bíceps. El levantamiento final no es un acto de fuerza bruta, es una sinfonía de cooperación perfectamente sincronizada, y todo ejecutado por debajo del umbral de nuestra conciencia. Ok, esto es fascinante. Si el sistema es tan automático y poderoso, la pregunta del millón es, ¿cómo le subimos el volumen? ¿Cómo pasamos de esas descargas eléctricas débiles a la dinamita de la que hablaba el texto al principio? Y es aquí donde el texto presenta su argumento más provocador. Afirma que se puede multiplicar la fuerza mejorando la calidad de estas órdenes del poder psíquico, incluso si el músculo apenas crece. Esto choca de frente con la lógica del gimnasio, que nos dice más músculo es igual a más fuerza. Lo respalda con cifras, ¿no? Recuerdo haber leído unos ejemplos que son difíciles de creer. Totalmente. Presenta el caso de un gimnasta entrenando levantamiento de pesas. Pasó de levantar 36 kilos a casi 90. Eso es un incremento de fuerza del 150%. 150. Pero lo increíble es que el contorno de su brazo, el tamaño del músculo, solo aumentó un 25%. La desproporción es gigantesca. Y hay otro caso todavía más extremo. Un deportista que aumentó su fuerza en un asombroso 245%, mientras que el crecimiento de sus músculos fue, de nuevo, de solo un 25%. Tuve que releerlo varias veces. Eso desafía las leyes de la biología que yo conozco. Suena casi imposible. La explicación que da el texto es que este poder psíquico no solo envió una orden más fuerte al músculo principal, sino que envió descargas de alto voltaje a todo el sistema de soporte, a esos músculos estabilizadores de los que hablábamos. Es como si no solo hubieras mejorado el motor del auto, sino que hubieras reforzado el chasis, mejorado la suspensión y puesto neumáticos de competición, todo al mismo tiempo. El rendimiento global se dispara. Entonces, la lección aquí no es levanta más peso, sino mejora tu sistema operativo. El músculo es el hardware, pero el poder psíquico es el software. Y una actualización de software puede dar resultados mucho más drásticos que simplemente añadir más memoria RAM. Esa es la metáfora perfecta. Y para reforzar la idea, el texto lanza un dato anatómico. Dice que en nuestro cuerpo tenemos 3 veces más nervios sensoriales, los que llevan mensajes hacia el cerebro, que nervios motores, los que llevan órdenes. ¿3 veces más? Sí. Esto sugiere que nuestro sistema está diseñado para ser increíblemente sensible y coordinado, para procesar una cantidad masiva de información y lograr una fineza que apenas utilizamos. El potencial no está en el motor, sino en la red de control que lo dirige. Por supuesto, no se queda en la teoría. Propone métodos de entrenamiento. Y aquí es donde el texto, digamos, delata un poco su edad, ¿no? Porque los divide de una forma muy marcada por género. Sí, es una división increíblemente estereotipada. Para el hombre, el objetivo es la fuerza bruta. Para la mujer, el objetivo es adquirir la gracia. Dejando a un lado esa visión, que hoy nos parece de otra época, es interesante analizar la técnica que propone en cada caso, porque el principio subyacente es el mismo. De acuerdo. Analicemos la técnica. Para el hombre que busca fuerza, el ejercicio es casi puramente mental. ¿Cómo funciona? El primer paso es la creencia. Hay que estar absolutamente convencido de que se puede lograr el máximo esfuerzo. Luego, y esto es lo más difícil, hay que abandonar el control consciente. Relajarse, visualizar el movimiento perfecto sin tensión.
Y finalmente, en el momento de la acción, no se intenta levantar el peso. Se lanza lo que el texto llama una orden proyectil de fuerza psíquica al músculo. ¿Una orden proyectil? Es una orden mental, súbita y total. Y no solo una, sino que inmediatamente después se lanza una segunda, aún más intensa, para superar cualquier límite autoimpuesto. Lo que me llama la atención es la advertencia que pone en mayúsculas. Ni intente violentamente actuar con más fuerza. Es la antítesis del gruñido y el esfuerzo que asociamos con levantar mucho peso. Se trata de aceptar que la fuerza ya reside en el sistema y que tu trabajo no es crearla, sino desbloquearla. Confiar. Y en el otro lado de la moneda, para la mujer, el enfoque es totalmente distinto. El objetivo no es la potencia, sino la estética y la fluidez. Correcto. El primer ejercicio es fascinante por su especificidad. Consiste en tomar una revista o una foto de una modelo y copiar su pose con total y absoluta exactitud. No se trata de una imitación aproximada. Hay que replicar cada ángulo, la inclinación de la cabeza, la torsión del torso, la posición de los dedos. Es un ejercicio de control neuromuscular de una precisión increíble. Y los siguientes ejercicios construyen sobre esa base. Sí. Se trata de encadenar esas poses, moverse de una a otra con una suavidad y fluidez perfectas, sin movimientos bruscos, casi como una bailarina. El texto sugiere que el movimiento debe ser tan fluido que se sienta como si hubiera sido arrastrado de una pose a la siguiente. Es la búsqueda de una coordinación total del cuerpo, donde cada parte se mueve en armonía. Y atribuye el éxito de las modelos a este mismo principio. Exactamente. Sugiere que las modelos más magníficas no son simplemente personas con una buena genética, sino maestras de este dominio psíquico sobre sus músculos. Logran esas poses y esa gracia porque su mente es capaz de proyectar esa fuerza psíquica para coordinar cientos de músculos a la vez y lograr un equilibrio y una estética que parecen naturales, pero que en realidad son el producto de un control mental superior. De nuevo, la idea de que no es una habilidad aprendida, sino un poder liberado. Bien, hagamos una recapitulación. Tenemos un sistema de control muscular subconsciente, este centro de coordinación, que tiene un potencial para la dinamita, pero que es frenado por nuestra mente consciente. Luego vimos que cada movimiento, hasta el más simple, es una coreografía neurológica complejísima, donde la estabilidad es tan importante como la fuerza y donde nuestro yo consciente es apenas un participante secundario. Y finalmente, un método de entrenamiento que, más allá de sus anticuadas divisiones, se enfoca en la mente. Propone que la creencia, la visualización y el acto de soltar el control son más efectivos que el esfuerzo bruto para desbloquear nuestro verdadero potencial físico. Y todo esto nos deja con una pregunta que vale la pena explorar. El texto insiste en que esto no es una habilidad que se aprende, sino un poder inherente que se libera. Si le quitamos la terminología un poco esotérica de poder psíquico y orden proyectil, no estamos describiendo con otras palabras lo que la psicología deportiva moderna llama el estado de flow o la práctica de la visualización. Claro. La pregunta es, ¿dónde trazamos la línea? ¿Es este texto simplemente un precursor, una descripción temprana de un fenómeno que ahora entendemos mejor en términos neurocientíficos? ¿O realmente está apuntando a una dimensión de control mente-cuerpo que, a pesar de todos nuestros avances, apenas hemos comenzado a explorar? A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Qué pasaría si pudiéramos acelerar nuestros pensamientos o nuestros reflejos a voluntad? Tener un control total, ¿no? Exacto. Un control tan preciso que la velocidad de reacción ya no fuera un límite. Pero, ¿y si el problema, el verdadero cuello de botella, no estuviera en el cerebro? Sino en otro lado. Sí, en algo mucho más básico. En las propias conexiones de nuestro sistema nervioso. Y fíjate que justo de eso se trata el material que tenemos para analizar hoy. Es un texto bastante peculiar. ¿En qué sentido? Bueno, habla de un concepto llamado ciclomancia. Explora esta idea del poder psíquico y cómo se podría usar para controlar lo que el autor llama los puntos de unión de los nervios. Suena a ciencia ficción de otra época. Totalmente. Es una mirada muy particular a la fisiología y al control mental. Perfecto. Entonces, nuestra misión hoy es esa. Vamos a desentrañar juntos esta teoría, pero de una forma detallada y, sobre todo, didáctica.
Entenderla a fondo. Eso es. Queremos entender qué son esos puntos de unión, por qué el texto dice que son un obstáculo y, lo más importante, cómo una técnica que llama arco psíquico promete ser la solución. Vamos a sumergirnos en esto para tener un mapa claro de sus ideas, por extrañas que parezcan. Por extrañas que parezcan, ¿sí? Muy bien. Pues empecemos por el problema. El texto sostiene que los mensajes que viajan del cerebro al cuerpo no fluyen de forma continua. Que se encuentran con una barrera, como un peaje. Justo. Y a esas barreras las llama puntos de unión de los nervios, que, bueno, hoy los conocemos como sinapsis, ¿no? Claro, y para explicarlo usa una analogía muy gráfica, muy visual. ¿Cuál es? Dice que las extremidades de dos nervios están una frente a la otra, como los dientes de dos tenedores. Ok, me lo imagino. Ese espacio mínimo entre los dientes es el punto clave. El texto explica que cuando un impulso nervioso, un mensaje, llega al final de un segmento, se para, se detiene. ¿No puede simplemente saltar al siguiente? No puede. Para cruzar ese pequeño abismo, necesita que se libere lo que llama un fluido o humor. ¿Un fluido? Sí, que de hecho lo identifica como acetilcolina. Ah, ok. Entonces, no es el nervio en sí lo que es lento, sino ese pequeño salto químico entre uno y otro. Ese es el cuello de botella. Ese es exactamente el cuello de botella. Ese proceso de liberar la sustancia, cruzar el espacio y activar el siguiente nervio, toma una fracción de segundo. Que parece poco. Parece poco, pero si multiplicas esa fracción por los miles de millones de puntos de unión que un mensaje debe cruzar para, no sé, atrapar una pelota, La demora se acumula. se acumula. Esa es la causa de la resistencia y de lo que sentimos como la velocidad de nuestros reflejos. La rapidez con la que se cruzan esos puntos. Lo es todo. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque si el problema es un retraso químico, la solución que propone el texto es Puramente mental. el arco psíquico. El arco psíquico. A ver si entiendo. La propuesta es que un pensamiento puede solucionar un problema fisiológico. ¿Cómo justifica el texto ese salto? Bueno, el salto conceptual que hace es audaz. Afirma que la resistencia en un punto de unión se puede reducir, y notablemente, si se le estimula de forma sucesiva. ¿Y el arco psíquico es ese estímulo? Es, en esencia, ese estímulo consciente. Al generar un cansamiento intenso dirigido a una acción, estás como que reforzando la conexión. Ok, Según el autor, esto asegura que quede una pequeña cantidad de acetilcolina sin disolver ahí, en el punto de unión. como que dejas el camino preparado. Exacto, lo dejas cebado, para que el siguiente impulso cruce mucho más rápido. Es como si el pensamiento calentara el motor antes de la carrera. O sea, es una forma de entrenar las vías neuronales usando solo el pensamiento. Y veo que no se queda ahí, no es una sola técnica. No. Es todo un sistema. Menciona 3 tipos de arcos psíquicos. ¿Cuáles son? Está el arco psíquico básico, que es el fundamento de todo. Luego, el arco psíquico irradiante, que tiene un propósito más defensivo. ¿Y el tercero? Y finalmente, el arco psíquico diferido, que está diseñado para el cambio de hábitos. Cada uno es una herramienta para algo distinto. Ok, suena muy abstracto todo. A ver, vamos a llevarlo a la práctica. ¿Cómo se supone que se aplica esto en la vida real? Veo que el texto lo conecta directamente con el proceso de aprender algo nuevo. Sí, y describe una situación que, bueno, a todos nos resulta familiar. Cuando aprendemos una habilidad nueva, no sé, tocar un instrumento O un deporte. o un deporte. Al principio dominan el temor y la incertidumbre. Fisiológicamente, el texto dice que esto activa los nervios simpáticos. Los nervios del estrés, digamos. Eso es. Mientras que los parasimpáticos, que son los que segregan la acetilcolina que necesitamos para la acción fluida, se retiran. Y el resultado es tensión muscular, torpeza, malestar. Todo se siente forzado, ¿no? Ah, claro. Le está dando una explicación fisiológica a lo que sentimos como nerviosismo o miedo escénico. Y supongo que la confianza es la clave para revertirlo. Exactamente. La confianza es el antídoto directo. En el momento en que empezamos a sentir seguridad, el proceso se invierte. Los nervios parasimpáticos vuelven. Vuelven a la carga, segregan acetilcolina, los músculos se relajan y, de repente, todo fluye. El aprendizaje se acelera. El texto lo llama adquirir la misma confianza magistral en uno mismo.
Entonces, el arco psíquico, en este contexto, sería la herramienta para forzar esa confianza. Para estimular conscientemente esa segregación de acetilcolina, para pasar del miedo a la maestría de forma deliberada, sin esperar a que la confianza llegue por sí sola. Y de hecho nos da un ejercicio muy concreto para lograrlo, el ejercicio 1. Dice que para aprender algo rápido, antes de empezar, hay que pensar intensamente en un plato delicioso. Un bistec, un postre. Algo que realmente te guste, hasta que se te haga agua a la boca. Bueno, ahora solo puedo pensar en eso. Pero entiendo el punto. Se trata de asociar una tarea estresante con una respuesta fisiológica de placer. Es una especie de anclaje pavloviano autoinducido. Esa es una excelente forma de verlo. Relajar el cuerpo para que la mente aprenda mejor. Exacto. El acto de visualización placentera relaja los músculos, estimula el sistema parasimpático y prepara a todo el sistema nervioso para aprender sin la interferencia de la atención. La idea es repetir esto hasta que la mente asocie aprender con ese estado de calma. Y si lo del aprendizaje ya era llamativo, el texto va un paso más allá. Dice que se puede usar para caerle bien a la gente, para influir en las interacciones sociales. Sí, esa es una de las afirmaciones más sorprendentes que hace. Describe el ejercicio 2, que consiste en usar el arco psíquico para ganar la simpatía de los demás. Ok, ¿y cómo funciona? El primer paso es simple, pensar en una persona. Un amigo, un desconocido, quien sea. El segundo paso, según Leo, es crucial. Abandonar por completo cualquier pensamiento negativo sobre esa persona. Solo por 2 segundos. Desbordante amistad por su interlocutor, y provoca una inundación de acetilcolina que, de alguna manera, la otra persona percibe. Un momento. Ahí es donde me pierdo un poco. ¿Cómo se supone que mi inundación de acetilcolina afecta a otra persona? ¿El texto propone alguna clase de telepatía o el mecanismo es más terrenal? Es una pregunta clave. No, no es telepatía. El texto introduce aquí un concepto que llama el camino común final. ¿El camino común final? Sí, explica que el último segmento de un nervio, el que se conecta a un músculo o una glándula, es como una calle de un solo carril. Solo puede transmitir una orden a la vez. Ocupar tu propio sistema nervioso con este pensamiento positivo, estás controlando al 100% tus propias microexpresiones. Tu tono de voz, tu postura. Todo. Bloqueas el paso a cualquier otra influencia, como la crítica o la antipatía, impidiendo que lleguen a los músculos de tu cara o afecten tu lenguaje corporal. Ah, ya entendí. Lo que la otra persona percibe no es tu química, sino la manifestación física de tu estado mental controlado. La magia está en el autocontrol extremo. Es una forma de hackear tu propio lenguaje no verbal. Y el texto incluso menciona a figuras como Clark Gable, Jean Harlow y Marilyn Monroe. Sí, afirmando que usaban una versión de esta técnica para proyectar ese carisma arrollador. Suena a que le atribuye un superpoder a algo que podría ser simplemente talento, pero la teoría es fascinante. Se apropia de ese carisma y le da una explicación mecanicista, sí. Ok, entiendo la lógica del autocontrol, pero el texto no para ahí. Mencionaste 2 arcos más, el irradiante y el diferido. Suenan intensos. Y lo son. Son herramientas para situaciones más específicas. El arco psíquico irradiante, por ejemplo, su propósito es protegerse del antagonismo o la hostilidad de otra persona. Como un escudo. Exacto. No es para atacar, sino para generar una especie de escudo psíquico. Espera, ¿la lógica es que sentir calor en el estómago puede funcionar como un escudo contra la hostilidad de alguien? ¿Cómo conecta el texto una cosa con la otra? Porque suenan a 2 ideas completamente separadas. La conexión que propone es interna. El ejercicio es un proceso de intensificación mental. Primero piensas en la persona, pero mantienes una neutralidad emocional. Ok. Luego tomas un pensamiento agradable y potente, como el del bistec, y lo intensificas progresivamente en 7 etapas, enfocándote en la sensación de calor que produce. 7 etapas de calor. ¿Sí? Lo intensificas hasta sentir las manos calientes, luego una segunda vez hasta sentir calor en el estómago, una tercera en el cuello y así. Hasta que sientas calor en todo el cuerpo. Exacto, hasta que se genera una agradable sensación de calor que te envuelve. A esto lo llama una introspección antagonista.
La lógica no es que el calor físico te proteja, Sino que... sino que al generar un estado interno de calma y bienestar fisiológico tan poderoso, las malas intenciones de la otra persona simplemente no encuentran un eco en tu sistema. Te vuelves impermeable a su negatividad. Fascinante. Es como crear tu propia burbuja de calma. Y nos queda el último, el arco psíquico diferido. Este parece ser el más terapéutico, ¿no? Para suprimir un mal hábito. Correcto. Y el procedimiento que describe es muy específico. El primer paso es, paradójicamente, permitir que el hábito o el pensamiento que quieres eliminar entre en el camino común final. Suena contraintuitivo. ¿No se supone que queremos evitarlo? La idea es traerlo al campo de batalla para poder enfrentarlo. Una vez que el pensamiento está ahí, el paso 2 es mantenerlo conscientemente durante 15 segundos. ¿15 segundos? Sí, hasta que, como dice el texto, desaparezca provisionalmente. Y justo en ese momento, el tercer paso. Lanzar inmediatamente el arco psíquico, pero con un pensamiento opuesto y positivo, durante 2 segundos. Exacto. Y luego una pausa. Sí, después de esos 2 segundos, se debe cesar. Hacer una pausa de otros 2 segundos. Y luego repetir el ciclo de lanzar, pausar 2 veces más. O sea, en total son como 4 disparos del pensamiento positivo. Exacto. Un lanzamiento inicial seguido de 3 ciclos de lanzar, pausar. Entonces el mecanismo aquí es la sustitución forzada. Al dejar que el pensamiento negativo ocupe la vía y luego bombardear esa misma vía con un pensamiento positivo intermitente. Es como si crearas un cortocircuito. Esa es la lógica. El texto explica que al hacer esto, conviertes el arco psíquico en un arco psíquico diferido. Esta acción repetida y fragmentada efectivamente borra o anula el impulso del pensamiento original. Y lo reemplaza en la vía neuronal con el nuevo patrón. Es una reescritura activa y consciente de una respuesta condicionada. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué es lo que tenemos? El material propone una teoría bastante radical. Muy radical, sí. Que la mente, a través de pura concentración y con estas técnicas tan específicas, puede influir directamente en la química del sistema nervioso, Puede, supuestamente, controlar la liberación de acetilcolina. para mejorar el rendimiento, acelerar el aprendizaje, cambiar hábitos e incluso modular nuestras interacciones sociales. Y para concluir, el texto deja una reflexión final que es muy potente. A ver, Afirma que esta comprensión de lo que él llama el consciente primario y su poder sobre la fisiología permite realizar milagros sin invocar ningún poder sobrenatural. la magia está dentro, digamos. La verdadera magia, sugiere, está en el control de nuestros propios mecanismos internos. Y esto nos deja con una pregunta, para quienes nos escuchan. Adelante. Más allá de la terminología de este texto, que claramente es de otra época, ¿hasta qué punto la ciencia moderna apoya esta idea? Con lo que sabemos de neuroplasticidad, el efecto placebo, la conexión mente-cuerpo. Exacto. ¿Hasta qué punto la ciencia apoya que nuestro enfoque mental y la visualización pueden generar cambios fisiológicos medibles? Y quizá más importante, si aceptamos que esa influencia existe, ¿cuáles podrían ser sus límites reales? Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos con un material fascinante y, hay que decirlo, bastante peculiar. Son fragmentos de un texto llamado Ciclomancia, que parece una especie de manual que mezcla fisiología, autoayuda y, bueno, lo que podríamos llamar poder cíclico. Nuestra misión aquí no es validarlo científicamente, para nada, sino desglosar su sistema interno, que es muy original, para entender sus ideas principales de una forma detallada. Es un excelente punto de partida, porque el texto realmente construye un universo con sus propias reglas. Y la regla número 1, la piedra angular de todo, es una idea bastante radical sobre la electricidad de nuestro cuerpo. Propone que la electricidad nerviosa es fundamentalmente diferente a la que usamos para encender una bombilla. ¿Diferente en qué sentido? O sea, al final del día, ¿no es todo un flujo de electrones? Pues, según la lógica de este texto, no exactamente. Argumenta que un cable de cobre es pasivo, solo conduce la electricidad que le llega. Un nervio, en cambio, es un generador activo. No solo la transmite, sino que la crea y mantiene su propia intensidad en todo su recorrido. Es como una fábrica de energía en miniatura, digamos.
Una fábrica de energía. Me gusta esa imagen, sí. ¿Y da alguna medida o algo para entender esa diferencia? ¿Sí? Y aquí es donde vemos cómo el texto va construyendo su propio marco, que quizás no coincida con la física moderna, pero es clave para su lógica. Afirma que la electricidad en un cable viaja a la increíble velocidad de 377.000 kilómetros por segundo, mientras que esta electricidad nerviosa se mueve mucho más lento, a unos 100 metros por segundo. Es más deliberada. Como dice el texto, es una electricidad fabricada por la carne. Entendido. Es un sistema biológico no inorgánico. Entonces, si nuestro cerebro y nuestros nervios son esta red de generadores, ¿cómo se organiza todo el tráfico? El texto habla de enlaces cerebrales. Exacto. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud, el texto lanza una cifra casi astronómica. Habla de aproximadamente 15.000 millones de fibras de asociación en el cerebro humano. Dentro de su sistema, esta densidad de conexiones es la diferencia clave entre el instinto animal y la conciencia humana. 15.000 millones. A ver, pensemos en lo que eso significa. No es solo un número. Según esta lógica, es la infraestructura física de la imaginación, de la duda, de la planificación, el hardware de la autoconciencia. ¿Y cómo se construyen esos enlaces? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y práctica. El autor postula que estos enlaces se forjan literalmente por el uso. Al circular un mensaje repetidamente por el mismo trayecto nervioso, ese camino se fortalece, se hace más eficiente. Ah, claro. Como un sendero en un bosque que se marca más y más con cada persona que pasa. Una especie de autopista neuronal que se va pavimentando con la repetición. Precisamente, el texto lo describe con una física muy particular. Habla de la resistencia gradual de sus puntos de unión de los nervios. Un pensamiento o una acción habitual viaja por una de esas autopistas ya pavimentadas y encuentra casi cero resistencia. Ok. Pero un pensamiento nuevo, una habilidad que apenas aprendemos, ese necesita muchísima más potencia para abrirse paso, para empezar a trazar un nuevo sendero. Entonces, la gran idea aquí no es solo que los hábitos son difíciles de cambiar. Es que este texto los pone en un marco de ingeniería eléctrica. No estás luchando contra tu psicología. Estás, literalmente, tratando de desviar un río de energía que ha cavado un cañón en tu cerebro. Esa es la metáfora perfecta para describir el modelo Sí. Y explica por qué, según el autor, tanto el consciente como el subconsciente tienden a elegir el camino de menor resistencia. No es pereza, es eficiencia energética. Pensar en lo que ya sabemos o hacer lo que ya dominamos gasta menos electricidad nerviosa. Esto me lleva a pensar en el aprendizaje. El texto debe proponer alguna forma de construir conscientemente estas autopistas, ¿no? La instrucción es reconstruir mentalmente, una y otra vez, con el mayor detalle posible cada paso de la habilidad que se quiere adquirir. Es un ensayo puramente mental, pero el objetivo es enviar esas señales eléctricas por el nuevo camino hasta que el subconsciente lo reconozca y se consolide. De acuerdo. Tenemos esta red eléctrica con sus caminos de alta y baja resistencia. Pero, ¿quién dirige el tráfico? ¿Hay una torre de control en este sistema? ¿La hay? El texto identifica una región cerebral muy específica a la que le da un nombre muy evocador, la zona de silencio. La fisiología moderna la identifica como la región prefrontal orbitofrontal, pero el autor la eleva a una categoría casi mística. La llama el centro del poder psíquico. Centro del poder psíquico. Vaya, suena importante. ¿Qué clase de poder está ahí? Es la sede de las funciones ejecutivas más elevadas. Según la fuente, cuando esta zona funciona de manera óptima, nos da la capacidad de autoevaluarnos críticamente, de sopesar ventajas y desventajas con frialdad y a partir de ahí tomar decisiones inteligentes para nuestro futuro. Es el origen de la previsión del juicio. Ok, la sede de nuestro juicio y previsión. Suena como la parte más evolucionada y útil de nuestro cerebro. Me cuesta imaginar qué podría salir mal con algo así. O sea, ¿el texto lo presenta como una herramienta infalible o hay algún riesgo? Lejos de ser infalible, el autor la describe como una espada de doble filo. Advierte que esta misma zona, si se le da rienda suelta sin control, puede volverse destructiva.
Puede atrapar a una persona en un bucle de autocrítica y ansiedad. ¡Qué fuerte! Menciona explícitamente que puede conducir a un desdoblamiento de la personalidad o incluso a la esquizofrenia en personalidades muy impresionables. Vaya. Entonces, la misma herramienta que nos permite planificar nuestro éxito es la que puede fabricar nuestros peores miedos. Exactamente. El argumento es que del análisis nace el temor y del temor la desesperación, especialmente cuando esa capacidad de autocrítica se convierte en una tendencia a exagerar los propios defectos. Es el motor de la ambición, pero también el de la angustia. ¿Y cómo ilustra el texto esta dualidad? Me imagino que debe tener un ejemplo potente para una afirmación tan fuerte. Lo tiene, y es un ejemplo drástico, la lobectomía, la extirpación quirúrgica de esta zona. El texto describe que cuando se extirpa, el paciente pierde esa capacidad de valorarse. Se vuelve apático, impasible. Deja de preocuparse, sí, pero a costa de perder también la capacidad de aspirar a algo mejor, de sentir, de planificar. Se convierte en un ser sin futuro. ¡Qué paradoja! ¿Para liberarse de la ansiedad se pierde la humanidad? Esa es la conclusión del autor. El objetivo no es silenciar la zona de silencio, sino aprender a gestionar su poder, soportar lo que llama la mínima parte de sus inconvenientes mentales para poder cosechar sus enormes beneficios. Entiendo la arquitectura del sistema, el cableado, la torre de control. Pero me pregunto, ¿para qué sirve todo esto en el día a día? El texto propone que podemos usar este centro de poder para hacer algo tangible. Absolutamente. El texto pasa de la teoría a aplicaciones muy físicas. Por ejemplo, describe cómo una orden mental se traduce en una acción muscular. ¿Y cómo funciona esa traducción? El modelo que presenta es que los músculos en reposo son químicamente alcalinos y no están electrificados. Cuando el cerebro, a través de la zona de silencio, envía la orden de mueve la mano, una corriente nerviosa viaja al músculo. Esta corriente provoca un cambio químico. El músculo se vuelve relativamente ácido y es ese cambio de estado el que le permite contraerse. Es toda una cascada bioquímica y eléctrica que empieza con un solo pensamiento. Correcto. Y lo que fascina al autor es esa conexión directa entre la intención, sea consciente, subconsciente o psíquica, y una serie de cambios físicos medibles. Esto lo lleva a proponer ejercicios que, la verdad, suenan a ciencia ficción. Como por ejemplo, Hay uno llamado el apretón de manos electrizante. un momento, ¿hablamos de una descarga literal, como la estática, o es más una metáfora de proyectar confianza? Porque eso de proyectar una supercarga de electrones suena a algo sacado de un cómic. ¿Cómo lo describe el texto? Es una excelente pregunta. El texto lo describe como un acto literal de la voluntad. La instrucción es concentrar una supercarga de electrones en el centro del poder psíquico y justo en el momento de dar la mano, liberarla con una orden mental. Se sugiere que la otra persona sentirá una impresión palpable de energía y vitalidad. Fascinante y extraño a partes iguales. Y supongo que si se puede proyectar energía hacia afuera, también se puede usar para recargarse uno mismo, ¿no? Justamente, el texto describe a una persona que sufre una desilusión como alguien que ha experimentado una rápida pérdida de electrones. La angustia es, en este sistema, una hemorragia energética. Y la cura es enchufarse a la pared. No, la cura es interna. El ejercicio es puramente de visualización. Consiste en evocar con la máxima intensidad posible el maravilloso sueño de la vida que se desea. Sea un éxito profesional, académico, personal. La idea es que al aferrarse a esa aspiración y reforzarla con una orden del poder psíquico, se activa el restaurador de electrones. Se usa la esperanza como un dínamo. Este modelo parece muy autocontenido, muy enfocado en nuestro sistema interno. Lo conecta de alguna manera con el mundo exterior. Sí, y aquí es donde el modelo se expande a una escala todavía mayor. Postula una teoría sobre la polaridad eléctrica del cuerpo en relación con su entorno. Sostiene que un cuerpo sano tiene por norma una carga eléctrica negativa. En cambio, un cuerpo enfermo registra una carga eléctrica positiva. Una polaridad de la salud. ¿Y cómo interactúa eso con, no sé, el clima? El campo eléctrico de la atmósfera es predominantemente negativo. Siguiendo esta lógica,
Un cuerpo sano, que es negativo, repelería naturalmente esos electrones, manteniéndose en equilibrio. Ajá. Pero un cuerpo enfermo, que es positivo, los atraería y absorbería, lo que podría empeorar sus síntomas. Es su explicación de por qué algunas personas sienten el cambio de tiempo. O sea que nuestro estado de ánimo y salud no solo son un asunto interno, sino que están en un constante diálogo eléctrico con el planeta. De forma categórica. El autor afirma que emociones como el temor o la angustia provocan pérdidas masivas y repentinas de electrones. Esto, dice, enfría el cuerpo y abre la puerta a la enfermedad. Por el contrario, la confianza y la felicidad generan un superávit de electrones, un estado que no solo protege, sino que puede activamente curar. Y esto debe aplicarse también a la interacción entre personas. Me acuerdo del apretón de manos. Es el mismo principio. El ejemplo que da es muy gráfico. Si dos personas sanas y equilibradas, ambas con carga negativa, se dan la mano, no ocurre gran cosa. Pero si una persona está en un estado mental decidido, agresivo, y la otra está retraída y tímida, el texto afirma que se produce una transferencia. Los electrones se precipitan del agresivo al tímido. Una especie de vampirismo energético a nivel subatómico. Podría verse así. Es una descripción de cómo los estados mentales pueden crear desequilibrios de energía entre las personas, y la forma de restaurar el propio equilibrio no es con aparatos, sino con lo que llama enormes psicomáticos, o sea, influencias mentales y emocionales. La aspiración y la confianza le dan al cuerpo la inteligencia para regular su propia carga. Así que, recapitulando este viaje, partimos de una idea de electricidad nerviosa generada por el cuerpo. Vimos cómo la repetición crea enlaces cerebrales que son las autopistas de nuestros hábitos. Identificamos a la zona de silencio como esa torre de control de doble filo, fuente de juicio y de ansiedad. Y finalmente, conectamos todo este sistema con nuestras emociones, nuestra salud y hasta con la electricidad de la atmósfera. El hilo conductor es siempre el mismo: la primacía de la conciencia para dirigir la energía biológica. Desde algo tan mundano como aprender un nuevo hábito, hasta algo tan extraordinario como, según el texto, alterar la polaridad eléctrica del cuerpo para sanar. Y al explorar todo este sistema tan particular que propone ciclomancia, queda una sensación abrumadora del potencial que le otorga la mente. Sin duda. Y eso nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. Si jugamos a aceptar esta premisa, aunque sea solo como un experimento mental, de que nuestros estados emocionales y físicos están ligados a una energía que podemos dirigir, ¿qué significa eso para la responsabilidad que tenemos sobre nuestro propio bienestar? Es una pregunta enorme. Lo es. Nos obliga a considerar si emociones como la angustia o la alegría son meramente reacciones a lo que nos pasa, o si, como sugiere este texto, podrían ser en realidad habilidades. Habilidades que se pueden entrenar, fortalecer y, en última instancia, dominar. Bienvenida y bienvenido a esta exploración. Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de textos bastante peculiar. Proponen métodos que suenan casi a ciencia ficción. Multiplicar la energía, desarrollar una resistencia física fuera de lo común e incluso, y esto es lo más llamativo, retrasar el envejecimiento. Totalmente. El material de origen es una especie de manual, un manual de instrucciones para el cuerpo y la mente. Se centra en el poder de la respiración y una forma de energía corporal a la que se refiere constantemente como poder psíquico. Y para lograrlo, nos presenta técnicas con nombres que, hay que admitirlo, son muy curiosos. Vamos a hablar de la Osona horizontal y de el Sembla agachado, por ejemplo. Nombres fantásticos. Suenan a cócteles exóticos o no sé, a movimientos de lucha libre. Nuestra misión hoy es analizar estas ideas de forma detallada y didáctica. Queremos, meternos en la cabeza de quien escribió esto y entender la lógica interna de su sistema, desde los ejercicios prácticos hasta las enormes promesas que hace sobre la energía del pensamiento y la longevidad. Exacto. Es un sistema de pensamiento completo. Empecemos por la base, por el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. El texto insiste una y otra vez en la necesidad de una respiración estimulante. De acuerdo, empecemos por ahí. Normalmente, cuando pensamos en ejercicio, la respiración es algo que ocurre como consecuencia, ¿no? Te agitas y respiras más rápido. Pero aquí parece que es el punto de partida. ¿Por qué le dan tanta importancia?
Porque proponen una idea que va a contracorriente. Según esta fuente, la fatiga, ese cansancio que sentimos, no es principalmente un problema de los músculos. La causa real es la acumulación de ácido carbónico en la sangre debido a una circulación deficiente. Y aquí viene la parte interesante. Argumentan que los ejercicios rítmicos convencionales, correr, saltar, en realidad fatigan al corazón. A ver, un momento. ¿Cómo es eso? ¿El ejercicio cardiovascular se supone que fortalece el corazón? Claro, es lo que todos pensamos. Pero bueno, la lógica que presentan es que al movernos intensamente, obligamos al corazón a latir mucho más rápido para intentar limpiar esa sangre sucia de ácido carbónico. Es un sobreesfuerzo que, según ellos, agota el sistema en lugar de energizarlo de forma eficiente. Por eso proponen algo que a primera vista suena completamente contradictorio. A ver, sorpréndeme. Proponen descansar antes del ejercicio. Descansar antes. Eso va en contra de toda lógica de calentamiento. ¿Cuál es el razonamiento detrás de esa idea? El razonamiento es que, para realizar un esfuerzo físico de manera óptima, primero hay que acumular lo que llaman energía psíquica, y para acumularla, el cuerpo debe estar en un estado de reposo total. La herramienta principal para esta acumulación de energía es la respiración profunda y consciente. O sea, cargar la batería antes de encender el motor. Precisamente, el texto explica que la respiración profunda tiene un efecto directo sobre el sistema nervioso. Menciona específicamente el nervio vago, que conecta el cerebro con muchos de los órganos principales, incluido el diafragma. Al respirar de forma lenta y profunda, se envían impulsos al centro respiratorio en el cerebro, que a su vez calman todo el sistema y apaciguan esa sensación de sofocación o falta de aire. Es una forma de hackear la respuesta de fatiga del cuerpo antes incluso de empezar. Entiendo. Es una preparación interna, no solo muscular. Y una vez que se ha preparado el terreno, ¿cuáles son las herramientas para recargar esa energía durante o después del esfuerzo? Aquí es donde entran esos nombres tan llamativos que mencionamos. Exacto. Hablemos de la primera técnica, la ozona horizontal. Este es el método que proponen para cuando la fatiga ya ha aparecido y se necesita una recuperación rápida. Ozona horizontal. Suena relajante. ¿En qué consiste? La idea es tumbarse boca arriba en una posición de total relajación. Y la clave está en la forma de respirar. Hay que visualizar el cuerpo como si tuviera un tubo interior. Al inhalar, primero se llena la parte frontal de ese tubo, desde el abdomen hasta las clavículas. Luego se sigue inhalando para llenar la parte posterior, expandiendo la espalda. Se trata de llenar los pulmones a su máxima capacidad, de una forma, digamos, tridimensional. Es una respiración muy consciente y dirigida. ¿Y cuál es el resultado prometido? La promesa es enorme. Después de repetir este ciclo solo 5 o 6 veces, el texto afirma que el cuerpo queda saturado de electrones. Y para entender esto, hay que meterse en su marco de pensamiento que ven el cuerpo como un sistema bioeléctrico. La fatiga es una baja de voltaje, y esta respiración es la forma de recargar la batería con estas partículas, los electrones, que para el autor son la unidad básica de la energía vital. Espera, ¿dice electrones literalmente? Porque eso suena sacado de una clase de física, no de un manual de bienestar. ¿El texto explica qué quiere decir con eso? Lo usa de forma literal. La analogía es que el oxígeno que respiramos transporta estas partículas de energía. Una respiración más eficiente, por tanto, no solo oxigena, sino que electrifica el cuerpo. Es la base de todo su sistema. Más oxígeno de calidad es igual a más electrones, lo que se traduce en más energía vital. De acuerdo. La ozona horizontal es para una recuperación estando en reposo. ¿Pero qué proponen para una situación de agotamiento extremo? Por ejemplo, en mitad de una actividad física. ¿Hay alguna técnica de emergencia? Sí, y esa es la segunda gran técnica, el sembla agachado. Esta está diseñada para cuando la extenuación es severa. El texto menciona que es algo común en atletas que acumulan lo que llama una deuda de oxígeno en sus tejidos. ¿Y cómo es la postura? ¿Hay que estar agachado como un luchador de sembla? Algo así. La postura es de pie,
con las piernas separadas más o menos a la altura de los hombros. Desde ahí hay que inclinarse hacia adelante, doblando las rodillas y apoyando las manos sobre ellas, como la típica postura que adopta un futbolista o un corredor cuando está exhausto. La conozco perfectamente. Es casi un instinto. ¿Por qué funciona según esta fuente? El texto da una explicación muy mecánica. Al adoptar esa postura, los músculos abdominales se relajan por completo. Esto libera el diafragma y permite que los pulmones se llenen desde la parte más baja, que es la zona con mayor capacidad. La lógica es que esto proporciona una cantidad extraordinaria de oxígeno a los tejidos de forma casi instantánea para pagar esa deuda. Tiene sentido desde un punto de vista puramente físico. Pero el texto no se queda ahí, ¿verdad? Habla de un sorprendente potencial de esta técnica. Para nada. Aquí es donde la idea se vuelve mucho más ambiciosa y abstracta. Afirma que el sembla agachado permite al cuerpo no solo oxigenarse, sino almacenar más electrones que cualquier otra forma de respiración. Convierte el cuerpo, y esta es la metáfora que usa, en una batería eléctrica viviente. Un momento, ¿cómo conecta el texto el hecho de relajar los músculos del abdomen con la capacidad de almacenar más energía o electrones? Explique ese mecanismo. Porque una cosa es oxigenar mejor y otra muy distinta es convertirse en una batería. La conexión que proponen es a través del concepto de capacidad vital. La capacidad vital es el volumen máximo de aire que una persona puede expulsar de los pulmones después de una inhalación máxima. Lo que el texto argumenta es que la práctica regular del sembla agachado aumenta esta capacidad vital de forma significativa. Y en su sistema, una mayor capacidad vital no solo significa más aire, sino un tanque más grande para almacenar esos electrones, esa energía. Es como si estuvieras mejorando un circuito eléctrico para que pueda manejar un voltaje más alto sin quemarse. Entiendo el símil. Así que el sembla agachado se presenta como esta herramienta de sobrecarga de energía inmediata, casi como un turbo. Exactamente. Y si puedes sobrecargarte a diario, el texto argumenta que eso tiene efectos acumulativos a largo plazo. ¿Y es aquí donde entran las promesas de una resistencia casi sobrehumana o incluso de frenar el envejecimiento? Me lo has quitado de la boca. Porque una cosa es sentirse con más energía en el día a día y otra muy diferente es afirmar que estas prácticas pueden alargar la vida. ¿Cómo construyen ese puente? Ajá. Lo construyen sobre esa misma idea de la capacidad vital. El texto expone un hecho fisiológico conocido. La capacidad vital tiende a disminuir naturalmente con la edad. A partir de los 30 o 35 años perdemos un poco cada año. El razonamiento que proponen es que si el sembla agachado puede mantener o incluso aumentar esta capacidad vital, entonces está contrarrestando uno de los procesos biológicos del envejecimiento. Es una lógica muy lineal. Si A, la capacidad vital, disminuye con la edad y mi técnica aumenta A, entonces mi técnica frena el envejecimiento. Exacto. Y añaden otro detalle para reforzarlo. Argumentan que este ejercicio, al promover una respiración profunda y completa, expande la caja torácica. Afirman que un pecho ancho y profundo es, históricamente, menos propenso a enfermedades pulmonares como la tuberculosis. Así que, por un lado, se combate el declive interno de la capacidad vital, y por otro, se fortalece la estructura física que protege los pulmones, contribuyendo doblemente a la longevidad. Es fascinante cómo conectan un simple ejercicio de respiración con promesas tan trascendentales. Pero el material no se detiene en lo físico. También se adentra en un terreno mucho más filosófico, ¿no es así? Hay una sección sobre la indestructibilidad de su energía pensante. Correcto, y este es quizás el salto conceptual más grande. Aquí la fuente propone que nuestros pensamientos no son algo efímero o abstracto, sino una forma de energía real y medible. Y como toda energía en el universo, según la primera ley de la termodinámica, no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Aplican una ley de la física directamente al acto de pensar? Directamente. Para que se entienda, utilizan una analogía muy simple. Si levantas un libro, estás aplicando energía que se almacena en el libro como energía potencial. Si lo sueltas, esa energía se convierte en energía cinética mientras cae y finalmente en sonido y calor cuando golpea el suelo. La energía se transformó, pero no desapareció. El texto argumenta que lo mismo ocurre con la energía de un pensamiento. Es una idea muy potente. ¿Intenta darle alguna base científica o se queda en el plano puramente filosófico? Intente darle un anclaje, sí.
Menciona el descubrimiento de las ondas cerebrales por el psiquiatra alemán Hans Berger en 1929. El texto señala que estos encefalogramas demuestran que el cerebro produce patrones eléctricos medibles que son únicos para cada individuo y que se alteran con las emociones o en ciertas condiciones patológicas. Para el autor, este es el humo que demuestra que hay un fuego. Es la prueba de que el pensamiento es, en su esencia, un fenómeno energético, eléctrico. Lo cual, dentro de su lógica de cuerpo como batería, tiene todo el sentido. Si el cuerpo se carga con electrones a través de la respiración, es normal que el cerebro, el órgano central, también funcione con esa misma electricidad. Exactamente. Todo el sistema está interconectado. La energía que obtienes del sembla agachado no es solo para los músculos, es también el combustible para esa energía pensante indestructible. Bien, hemos cubierto la base teórica y las grandes promesas. Para terminar, el texto también ofrece un consejo muy práctico y, de nuevo, bastante curioso sobre cómo conservar esta electricidad del cuerpo en el día a día. Sí, es un consejo que se enfoca en cómo evitar fugas de energía. La fuente describe al cuerpo humano como un ente con una carga eléctrica predominantemente negativa. En su visión, perdemos electrones constantemente hacia nuestro entorno, que tiene una carga más positiva. Es como una batería que se descarga lentamente. ¿Y qué acelera esa descarga? Aquí lo conecta con los estados emocionales. Argumenta que estados como el nerviosismo, el miedo o los complejos de inferioridad aceleran drásticamente esta pérdida de electrones. Por eso, cuando alguien se siente inseguro o ansioso, a menudo describe una sensación de debilidad o de estar sin energía. Para el autor, esto no es una metáfora, es una descripción literal de un proceso bioeléctrico. Y la solución que propone es sorprendentemente simple, casi un gesto trivial. Sorprendentemente simple. Propone lo que llama un bloqueo corporal. Para detener o disminuir esta fuga de electrones, basta con juntar las manos o cruzar los pies, colocando uno encima del otro. Así de fácil, juntar las manos o cruzar los pies. Así de fácil. La idea es que al hacer esto se cierra el circuito del cuerpo. Se interrumpe físicamente el flujo de energía hacia el exterior, conservando así la carga eléctrica y con ella el calor y la sensación de vitalidad. Es fascinante, porque es una solución puramente física a un problema que percibimos como mental o emocional, el nerviosismo. El texto está proponiendo que podemos cerrar una válvula con nuestro propio cuerpo para que la energía mental no se escape. Es una visión muy mecanicista del ser humano, ¿no te parece? Técnicas físicas muy concretas. No lo presenta como un truco psicológico para sentirse más seguro, sino como un acto de gestión de la bioelectricidad corporal. Bueno, haciendo un recuento, ha sido un viaje increíble. Hemos explorado un sistema de pensamiento que coloca a la respiración no como una función secundaria, sino como el eje central de la energía vital, el motor que carga nuestra batería interna. Vimos las herramientas para hacerlo. Técnicas específicas como la osonora horizontal para la recuperación y el sembla agachado como un método de sobrecarga energética. Y cómo todo se basa en esta idea de saturar el cuerpo de electrones para funcionar a un nivel superior. Y a partir de ahí, vimos cómo estas ideas se expanden hacia promesas enormes. Una mayor resistencia física, un envejecimiento más lento al mantener la capacidad vital, y una teoría fascinante sobre la naturaleza energética e indestructible del pensamiento. Al final, todo está interconectado por este flujo de energía, que según el texto, podemos aprender a controlar conscientemente, desde un gesto tan simple como cruzar los pies, hasta la forma en que llenamos nuestros pulmones de aire. Esto nos deja con una última reflexión para quien nos escucha. El texto afirma que la energía del pensamiento nunca se destruye, solo se transforma y perdura. Si tomáramos esa idea al pie de la letra, no como una metáfora, sino como un hecho físico, ¿qué implicaría sobre el impacto y la permanencia de cada uno de nuestros pensamientos, mucho después de que hayan sido pensados? Una pregunta que va más allá de lo físico y se adentra de lleno en lo filosófico. Bien, para nuestra exploración de hoy tenemos unos extractos de un texto fascinante. Se llama Ciclomancia. Y la premisa es, súper audaz, casi increíble. ¿Cómo lograr el estado de no estar nunca fatigado? Exactamente.
Y que quede claro, no son los típicos consejos de estado físico, para nada. Los documentos que tenemos exploran toda una filosofía que conecta el cuerpo y la mente de una forma muy profunda. Proponen que podemos controlar el cansancio a través de algo que denominan el poder psíquico y la gestión del tono muscular. De acuerdo. Esto suena a una mezcla de fisiología con, no sé, mentalismo, casi un manual de superhéroe. Así que el reto de hoy es meternos a fondo en este método, tratar de desmenuzarlo bien para entender su lógica y ver qué ideas podemos sacar de aquí, por más raras que parezcan, sobre la fatiga y la resistencia. Empecemos por la base, por el fundamento de todo el sistema. El texto le da una importancia capital a este concepto de tono muscular. Y no es solo tener músculos fuertes, ¿verdad? Es algo más sutil. Así es mucho más sutil. Lo define como un estado de ligera contracción que los músculos mantienen siempre. Incluso en reposo. Incluso en reposo, sí. Es un proceso totalmente involuntario, una orden constante que viene del cerebro y la médula espinal. Menciona específicamente los músculos extensores, los antigravitacionales como un ejemplo claro. Los que nos mantienen de pie. Esos mismos. Siempre tienen un cierto grado de tono para que, pues no nos desplomemos. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque el material afirma que este tono está directamente vinculado a nuestro estado de ánimo, a nuestra energía vital. ¿Correcto? Y establece una conexión súper directa. Un tono muscular bajo se asocia con un sentimiento de laxitud, de falta de ambición. ¿De falta de ambición? O sea, así de directo. Es así de directo. Por otro lado, una excitación mental, un estado de felicidad o de esperanza, lo aumenta. El control sobre este tono, según el texto, se logra a través del poder psíquico. Que es esencialmente. Es la capacidad de la mente para enviar órdenes directas a los músculos. También se menciona un detalle curioso sobre la digestión. ¿Sí? Afirma que el rendimiento muscular es mejor con el estómago vacío. ¿En serio? Va un poco en contra de la idea de cargar carbohidratos. Totalmente. Un estómago demasiado lleno, dice el texto, reduce el tono muscular porque desvía la sangre hacia la digestión, mientras que el hambre, dentro de ciertos límites, claro, lo aumenta. Es un ejemplo de cómo estos factores fisiológicos y mentales están, pues, completamente interconectados en este sistema. Exacto. Entonces, si controlamos el tono muscular, controlamos la fatiga. Pero, ¿qué es la fatiga para este texto? Porque parece que es más que solo cansancio físico. El enfoque es doble, y esto es clave. Por un lado está la causa física clásica, la acumulación de productos de desecho en los músculos. Ácido láctico y todo eso. Exacto, ácido láctico y ácido carbónico. Es muy específico. Dice que una fibra nerviosa no se fatiga, pero el músculo sí. Pero hay más. El texto habla de que a veces los músculos no están tan fatigados como se sienten. ¿A qué se refiere con eso? Y aquí entra el componente neurológico. El texto postula la existencia de los puntos de unión de los nervios cuando estos puntos se inundan de simpatina. Espera, simpatina. Suena un término algo antiguo. Lo es. Hoy probablemente hablaríamos de un desequilibrio de neurotransmisores, como la adrenalina o la noradrenalina, en la unión neuromuscular. Entiendo. Cuando eso pasa, el estímulo nervioso se retrasa, se debilita, y eso lo percibimos como fatiga o torpeza, aunque el músculo en sí todavía tenga capacidad. O sea que el músculo podría seguir, pero la comunicación falla. Precisamente. Y la clave, según el texto, es que el arco psíquico, o sea, una orden mental directa, puede eludir este bloqueo y reactivar el músculo. Bien, entonces el sistema propone 3 métodos principales para evacuar rápidamente estos productos de fatiga. Empecemos por el primero, la respiración. Es el primer medio. Se centra en desarrollar una caja torácica de una capacidad enorme. ¿Cómo? A través de inspiraciones profundas y forzadas, introduce un ejercicio llamado sembla sentado. Y aquí el texto hace una afirmación notable. A ver. Dice que un maestro psíquico puede tener una capacidad vital de más de 7.000 centímetros cúbicos. 7,000, eso es muchísimo, ¿no? Es casi el doble que una persona promedio. Esta capacidad le permitiría oxigenar la sangre de forma masiva y muy rápida. Y así limpiar los desechos, como el ácido carbónico. Exactamente. Vale. El segundo método suena más abstracto. Mejorar la contracción del tono muscular. ¿Cómo se aplica esto en la práctica? Este es el segundo medio,
y es puramente mental. Aquí es donde entran de lleno las órdenes proyectil. Se trata de usar la mente, tanto consciente como subconsciente, para enviar estas órdenes a los puntos de unión de los nervios, ¿Para qué? para aumentar o disminuir la descarga tónica de un músculo a voluntad. Una aplicación práctica que menciona es la prevención de calambres, que los describe como un exceso de tono muscular. O sea, con una orden mental podrías relajar un músculo que está a punto de acalambrarse. Esa es la idea. Y el tercero es el ritmo muscular. Esto me suena a eficiencia. Totalmente. Es el tercer medio. Consiste en perfeccionar la coordinación de los músculos para usar la mínima cantidad de energía en cada movimiento. O sea, no malgastar. Exacto. Se busca relajar por completo los músculos antagonistas y estabilizadores que no participan en la acción principal. El objetivo es lograr un movimiento fluido, casi automático, gobernado por los centros subconscientes del cerebro. Lo que economizaría una cantidad enorme de energía. Una cantidad enorme. El texto no es solo teoría. Está lleno de ejercicios muy particulares. Hay uno para cuando ya se siente fatiga, que involucra correr. Sí, es un ejercicio de voluntad pura. La instrucción es que, al sentirte fatigado, debes enviar un proyectil de poder psíquico a tu consciente, ¿Con qué orden? ordenándole no estar cansado y seguir corriendo. Es un acto de voluntad para anular la sensación de fatiga y demostrar que el cuerpo aún tiene reservas. También hay ejercicios para desarrollar el tono muscular de forma controlada, por ejemplo con pesas. Correcto. Pero a diferencia del levantamiento de pesas convencional, aquí el énfasis está en usar el mínimo gasto de energía. ¿Cómo funciona? Se instruye relajar completamente los músculos entre cada repetición, y a medida que la fatiga aumenta, se deben enviar órdenes proyectil del poder psíquico para relajar los músculos tensos y visualizar la relajación. Es como entrenar la relajación bajo estrés, no la fuerza. Exacto, no es levantar más, es levantar con más control. E incluso propone un método para controlar el corazón después de un esfuerzo intenso. Sí, para evitar lo que llama un ataque cardíaco. Suena extremo. Lo es. Después de un ejercicio vigoroso, se debe enviar una orden psíquica al corazón para que lata más lento. ¿Solo con la mente? Bueno, apoyándose en la respiración profunda del sembla agachada para proporcionar oxígeno extra. La mente ordena y la respiración le da al cuerpo la herramienta para obedecer. Entonces, si juntamos todas las piezas, hemos explorado un sistema que propone que la fatiga no es un límite absoluto. No. Para nada. Es una señal que puede ser gestionada e incluso ignorada a través de una disciplina mental y física muy específica. Lo fascinante aquí es el marco conceptual que presenta. Redefine la resistencia no como una simple capacidad física, sino como una habilidad de la mente para gobernar el cuerpo. Es automaestría llevada al extremo. Los conceptos de poder psíquico y órdenes proyectil, aunque suenen esotéricos, son la base de esa filosofía. El texto afirma que la acumulación de ácido láctico es un precursor químico de la fatiga. Esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. Si la fatiga es, en parte, una interpretación que hace el cerebro de una señal química, ¿hasta qué punto se podría entrenar la percepción para cambiar la respuesta a esa señal? Incluso sin un poder psíquico. Exacto. ¿Cuánto de nuestros límites es puramente físico y cuánto es una barrera que se construye en la mente? Bien, vamos a desglosar esto. ¿Qué tal si nos dijeran que los ojos no son solo para ver, que en realidad son las antenas del cerebro, un par de proyectores capaces de emitir energía y poder? Los materiales que tenemos hoy provienen de un texto sobre algo llamado ciclomancia y describen una constitución sorprendente de estas antenas y de su electricidad inherente. Mira, para entender bien de qué va todo esto, creo que lo mejor es ir por partes. Nuestra misión aquí es meternos a fondo en el sistema que propone este documento, de una forma detallada y, didáctica. Primero, vamos a explorar la estructura de estas antenas cerebrales, que el texto identifica como los nervios ópticos y la retina. Luego, nos vamos a sumergir en las 5 clases de ondas cerebrales que se mencionan: alfa, beta, delta, teta y gamma, porque cada una estaría ligada a un estado de conciencia o a un poder psíquico diferente. Y al final, veremos cómo, desde la perspectiva de esta fuente, esas ondas se pueden transformar en ráfagas de poder psíquico para influir en lo que nos rodea. Perfecto. Empecemos por la anatomía. Lo que postula sobre la estructura del ojo me parece que va al centro de todo el argumento.
Dice que las antenas del cerebro son los nervios ópticos y la retina. Pero, ¿qué tiene de especial esta descripción? O sea, ¿en qué se diferencia de una clase de biología normal? Aquí es donde la cosa se desvía de la anatomía convencional. El texto afirma que el nervio óptico, bueno, no es un solo nervio, es un conjunto de fibras que vienen de distintas partes del cerebro. Y aquí está el dato clave que presenta. Sostiene que el 80% de esas fibras no tienen que ver con la visión. Espera, ¿el 80%? El 80%. Su función, según esta fuente, sería controlar lo que llaman la capacidad fotocrescente del cerebro, actuando como un centro nervioso casi, autónomo. Un momento, capacidad fotocreascencia es un término muy específico y bastante particular. ¿El texto explica a qué se refiere exactamente con eso? ¿Suena como si el cerebro pudiera crecer o generar algo a partir de la luz? No lo define explícitamente con un glosario, no. Pero el contexto sugiere que se refiere a la habilidad del cerebro para generar y manipular energía lumínica o fotónica. Es el concepto fundamental para toda la idea de que podemos proyectar rayos desde los ojos. Y para justificarlo, describe al ojo como un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico. A ver, ¿cómo funcionaría eso? Piénsalo como si cada uno de nuestros ojos fuera una pequeña batería biológica. El texto explica que cuando la luz entra y, bueno, llega a la retina, se crea una diferencia de potencial eléctrico. El exterior del ojo, la córnea, se convierte en el polo positivo, y el interior, la retina, en el negativo. Ah, claro. La luz es como el interruptor que enciende esa batería y genera una corriente medible, del tipo que se registraría en un electroretinograma. Y según este texto, esa corriente es el combustible para todo lo que viene después. Es la base de los fenómenos psíquicos. Entendido. Entonces, tenemos el hardware, los ojos como baterías y antenas. Ahora, me imagino que necesitamos el software, ¿no? La energía que se va a proyectar. Y ahí es donde entran las 5 ondas cerebrales que mencionaste. Exactamente. El texto las clasifica y les da un rol muy definido. Por un lado tenemos las ondas que todos más o menos conocemos, las alfa, que vincula al subconsciente, y las beta, que son la actividad del consciente. Pero luego introduce una jerarquía de poder. Habla de las ondas delta como el centro de poder psíquico, las teta como el poder psíquico en acción y las grama como el poder psíquico profundo. O sea, no es solo que hay diferentes ondas. Parece que hay una lucha de poder o distintos niveles de operación dentro del cerebro, ¿cierto? Totalmente. Analicémoslas en ese orden. Las ondas alfa, de 8 a 13 ciclos por segundo, aparecen en relajación, con los ojos cerrados, en el sueño ligero. El texto las asocia con las ensoñaciones, porque el consciente primario no está al mando. Desaparecen en cuanto abres los ojos o te pones a pensar en algo concreto. Son el estado de reposo. El ralentí del cerebro, por así decirlo. ¿Y las beta? Esas son el motor en marcha, mucho más rápidas, de 20 a 25 ciclos por segundo. Son las ondas del pensamiento activo, de la vigilia. Se originan, según la fuente, en los centros de los sentidos y los músculos. Son nuestra conexión consciente con el mundo. Ok, hasta aquí todo parece bastante estándar, pero me intriga esa jerarquía de poder que mencionabas con las delta. Aquí es donde la cosa se pone densa. Las ondas delta, de 1 a 15 ciclos por segundo, son descritas como extremadamente potentes. Su voltaje, dice el texto, puede ser hasta 10 veces mayor que el de las alfa. Y no se originan en cualquier parte, sino en la zona de silencio del cerebro. Aparecen en el sueño profundo sin sueños. Pero lo clave es esto. El documento afirma que cuando las delta reemplazan a las alfa, significa que el centro de poder psíquico ha tomado el control y que el subconsciente está, textualmente, dormido. Entiendo. Entonces, no es que el subconsciente simplemente se apague, sino que es activamente suplantado por otra fuerza. Según esta fuente, es una toma de control deliberada por una parte más profunda de la mente. Es como si el capitán del barco fuera relevado por, no sé, algo que vive en la sala de máquinas. Es una excelente analogía. Y esa toma de control no solo ocurre durmiendo. El texto dice que también pasa durante la hipnosis. Luego tenemos las ondas teta, de 4 a 17 ciclos por segundo, comunes en las sienes, que se agrupan con las beta como las ondas del poder psíquico. Y en la cima de la pirámide, las ondas gamma, de 14 ciclos por segundo,
que son las más raras y potentes. Están asociadas a los más profundos poderes psíquicos, como los que manifestaría un médium en trance. De acuerdo. Entonces el panorama completo no es solo una lista de ondas, sino una escalera de control. Empiezas en el escalón de la mente relajada y pasiva, con las alfa, y puedes subir hasta el control total y deliberado del poder psíquico con las delta y gamma. Cada onda es un peldaño en esa escalera de poder. Precisamente, se presenta un espectro de conciencia y poder, y la presencia de una u otra onda indica quién está al mando dentro de la cabeza. Ok, ya entendimos el hardware, los ojos como antenas, y el software, estas distintas ondas cerebrales. La pregunta lógica es, ¿cómo se usa todo esto? ¿Cómo pasamos de tener estas ondas en la cabeza a, según el texto, influir en el mundo exterior? Aquí es donde entra la artillería del cerebro. El texto propone que estas ondas pueden convertirse en 4 formas de energía proyectable. La principal, y en la que más se enfoca, es la de los rayos infrarrojos. La premisa es que la pérdida de calor corporal causa enfermedad y depresión. Por lo tanto, si puedes proyectar calor de vuelta al cuerpo o hacia otros, puedes sanar e incluso atraerlos. ¿Y cómo se supone que funciona esa proyección? El lenguaje que usa es fascinante, porque intenta sonar muy científico. Dice que la retina proyecta fotones. Y para que entendamos el poder que les atribuye, da una imagen muy gráfica. La energía de uno de estos fotones es 400 millones de veces la de una bala de la misma masa. Vaya, es una imagen brutal. No se anda con sutilezas. Intenta que nos tomemos esto muy en serio, ¿no? Definitivamente. Y afirma que estos rayos tienen efectos terapéuticos directos. Alivian el dolor, reducen infecciones, pueden lograr lo que llama milagros de curación o incluso conquistas amorosas. Pero todo esto depende de desarrollar el consciente primario. Espera un momento. Ahí está otra vez ese término, consciente primario. Podemos detenernos ahí. ¿Qué distingue a este consciente primario del estado de vigilia normal que asociamos a las ondas beta? Es una distinción clave. El consciente normal, ligado a las ondas beta, es el que usamos para las tareas diarias. Es reactivo. El consciente primario, en la lógica de este texto, parece ser una forma de conciencia entrenada y enfocada, que puede tomar control deliberado sobre estas energías y procesos biológicos. No es solo estar despierto, es estar al mando de esta maquinaria psíquica. Es la conciencia que aprende a manejar la artillería. Lo que me parece increíble de esto no es solo la idea de proyectar fotones, sino que el texto ofrece un manual de instrucciones. Casi como una receta de cocina. Habla de 4 fases para doblar la fuerza de estos rayos. ¿Cómo se supone que funciona eso? Es un proceso muy mecanicista. La lógica del texto es que puedes manipular estas energías con una orden mental, lo que llama una orden proyectil de poder psíquico. La primera fase consiste en aportar el doble de calor a la superficie del cuerpo. La segunda, usando esa orden proyectil, es duplicar la velocidad de colisión de los fotones. Las fases 3 y 4, dice, ocurren automáticamente. El número de colisiones se duplica de nuevo y las longitudes de onda se acortan, lo que dobla la energía y el calor resultantes. Y para lograr esto, propone una visualización que es muy vívida. Pide imaginar el cuerpo cubierto por ropa gruesa y caliente, como de invierno. Luego, y esta es la parte que suena bastante intensa, visualizar que se introducen 2 varillas finas y cortas en las antenas cerebrales, o sea, en los ojos. Hay que sentir un calor que se intensifica hasta que los ojos se sienten calientes, somnolientos incluso. Y el paso final es empujar vigorosamente esas varillas imaginarias desde detrás de los ojos. Exacto. Ese empujón es la orden mental para doblar su velocidad. Y la afirmación que hace al final es asombrosa. Sostiene que repitiendo este proceso varias veces, se puede multiplicar el poder psíquico de una persona por una cifra muy específica. ¿Qué tan específica? Hasta 11.881 veces. 1881 veces. Es un número increíblemente preciso para algo tan etéreo. El autor no se anda con rodeos, está presentando esto casi como una fórmula matemática. Totalmente. Y no solo se queda en el desarrollo personal. También describe los efectos de esta proyección en otros. Habla de ejercer una presión que puede disminuir la voluntad de quien la recibe, quien, por cierto, sentiría el calor de los fotones.
Para que sea efectivo, la persona objetivo debe estar cara a cara y en línea recta. Las paredes y obstáculos, dice, reflejan o disipan estos rayos infrarrojos. La energía sale de los ojos del emisor, se convierte en electricidad nerviosa en la retina del receptor y se envía como un mensaje al cerebro. Ah, ahí está la clave entonces. Estos rayos infrarrojos son para una influencia de corto alcance en línea de visión. Pero, ¿qué pasa si la persona está en otra ciudad? Me imagino que el texto debe proponer una solución para eso, algo que sí pueda atravesar paredes. Exactamente. Y ahí es donde entra la segunda forma de energía, las ondas radio. A diferencia de los infrarrojos, estas, según el texto, sí pueden atravesar sólidos y líquidos. Son la herramienta para la comunicación a distancia. Y supongo que también viene con su propio manual de instrucciones. Por supuesto. Detalla un ejercicio para enviar un mensaje o una orden a alguien que está lejos. El proceso tiene 3 pasos. Primero, construir un mensaje muy claro en la mente. Segundo, esos pensamientos, que son ondas beta, se convierten en ondas de radio y se proyectan desde la retina. Y tercero, el paso crucial. Simultáneamente, se lanza una orden proyectil de poder psíquico que choca con esas ondas de radio. Entiendo. Entonces, el choque es el amplificador, el pensamiento es la bala y la orden proyectil es la pólvora que la impulsa con más fuerza. Es una buena forma de verlo. Según el texto, esa colisión duplica la fuerza y la velocidad de las ondas de radio y acorta su longitud de onda a la mitad. Esto potencia el mensaje para que viaje grandes distancias y tenga un impacto real en el receptor. ¿Esto pasa de la curación a una especie de guerra psíquica interpersonal? ¿Da algún ejemplo práctico? Da un ejemplo muy particular y dramático. Recuperar a una pareja que se sospecha es infiel. La técnica es muy específica. Hay que visualizar una escena feliz y sentimental del pasado con esa persona. Esa imagen se convierte en el mensaje. Luego se libera de la mente y se proyecta a través de las antenas cerebrales en forma de ondas de radio hacia donde se cree que está la persona. ¿Y justo en ese momento se lanza la orden proyectil para potenciar el envío? ¿Qué se supone que pasa en el otro extremo? La teoría que presenta es que el receptor captará estas ondas en su retina. El mensaje será decodificado por su centro de poder psíquico y le causará una distracción repentina. Una distracción. ¿Y eso qué logra? Según el documento, esa distracción llevará a la persona a sentir un rechazo inmediato por su situación actual y por la compañía en la que esté. La imagen proyectada se vuelve tan poderosa en su mente que, se afirma, en la próxima media hora o poco más, la pareja podría estar peleándose y separándose. Muy decepcionados el uno del otro, dice textualmente. Es una aplicación muy concreta y ciertamente muy dramática. Vaya, hemos pasado de la anatomía del ojo y las frecuencias cerebrales a influir en la vida amorosa de alguien a distancia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos explorado un sistema de pensamiento increíblemente detallado que intenta conectar la biología, la bioelectricidad y la física de partículas con capacidades que, bueno, consideraríamos extraordinarias. Lo que es verdaderamente fascinante aquí es el intento de crear una explicación mecanicista, casi ingenieril, para estos fenómenos. El uso constante de un vocabulario tomado de la física, fotones, microvoltios, longitud de onda, circuito eléctrico, busca desesperadamente dar una base tangible y con apariencia científica a afirmaciones muy fuera de lo común. Presenta una visión del mundo en la que el pensamiento y la intención no son solo estados internos, son herramientas proyectables, formas de energía que pueden influir directamente en la realidad física y en la conciencia de los demás. Y todo el sistema pivota sobre un punto: los ojos. El material pone un énfasis constante en ellos, no como receptores pasivos de luz, sino como proyectores activos de poder. Esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. Más allá de la función biológica que todos conocemos, ¿qué otros roles, ya sean literales o metafóricos, se le han atribuido a la mirada a lo largo de la historia y en diferentes culturas? ¿Qué poder reside o creemos que reside en el simple acto de mirar a algo o a alguien?